Mi papá, James, siempre ha sido un hombre que creía que el mundo le debía algo. No siempre fue así, no cuando yo era niña. En aquel entonces, él era el chico divertido y encantador que me recogía después de la escuela con una gran sonrisa y un cono de helado aún más grande. Pero con los años, su encanto se volvió amargado por el sentimiento de derecho, y sus expectativas se hicieron más pesadas con cada día que pasaba. Mi mamá, bendita sea su alma, hacía lo mejor que podía para equilibrar sus indulgencias, pero después de que ella falleció cuando yo tenía 19 años, algo dentro de él cambió. De repente, no era suficiente con tener una vida cómoda, quería lujo y, por alguna razón, decidió que yo lo iba a proporcionar. Soy Emily, por cierto. Tengo 32 años y, después de años de ascender en la industria financiera, finalmente tengo un trabajo estable, mi propio departamento y una vida de la que estoy orgullosa. He trabajado por todo lo que tengo y lo he hecho sin ayuda. Eso es lo de mi papá. Siempre ha sido del tipo que toma, pero nunca da. Al crecer, aprendí desde temprano que mis necesidades venían después de sus deseos. Cuando quería clases de piano, papá decía que no podíamos permitírnoslo, pero al mes siguiente, él se compraba un sistema de entretenimiento nuevo para relajarse después del trabajo. Cuando mencionaba la universidad, se reía y me decía que un colegio comunitario era más realista, mientras planeaba sus vacaciones soñadas a Europa. Me pagué la escuela, trabajando en turnos nocturnos en una cafetería mientras estudiaba finanzas en cada momento libre. Pensé que estaría orgulloso de mí. En cambio, apenas reconocía mis esfuerzos. Es bueno que estés trabajando duro, decía con su tono habitual de indiferencia, porque no todos tienen la suerte como tu viejo. Suerte, claro, él llamaba vivir de la póliza de seguro de vida de mi mamá y gastarlo en autos llamativos y escapadas de fin de semana, suerte. Durante años, intenté ser la hija cumplida. Lo visitaba todos los domingos, llevaba víveres, pagaba pequeñas cosas de vez en cuando, su factura del teléfono, sus primas de seguro, pensando que tal vez, solo tal vez, lo apreciaría. Pero la apreciación nunca fue su fuerte. Siempre quería más. El punto de inflexión llegó cuando anunció sus planes de jubilación. Lo recuerdo vívidamente. Estábamos sentados en su sala de estar desordenada, con la televisión transmitiendo una repetición de una vieja comedia que él nunca parecía cansarse. Estoy pensando que es hora de realmente disfrutar la vida, dijo, recostándose en su sillón reclinable con una sonrisa satisfecha. He estado investigando un crucero de lujo de un mes. Ya sabes, esos elegantes con bufés, todo lo que puedas comer, destinos exóticos, todo el paquete. Sonreí, asumiendo que solo estaba soñando en voz alta. Suena increíble, papá, te lo mereces. Su sonrisa se ensanchó, y fue entonces cuando debí haber sabido lo que vendría después. Sí, así que pensé que, ya que te está yendo tan bien ahora, podrías cubrirlo. No es mucho, realmente. $25,000, más o menos. Parpadeé. Espera, ¿quieres que lo pague yo? Él agitó la mano de manera despectiva. Vamos, estás ganando buen dinero. No pedí mucho cuando estabas creciendo. Esto es solo una cosita. ¿Una cosita? ¿$25,000? ¿Para un crucero? Sentí que el aire entre nosotros cambiaba, un peso familiar asentándose en mi pecho. Papá, comencé con cuidado, no puedo permitírmelo. Tengo mis propias responsabilidades, mi hipoteca, los pagos de mi coche, mis ahorros. No puedo simplemente. Él me interrumpió con un resoplido. ¿Responsabilidades? ¿Qué responsabilidades? No tienes una familia, estás soltera, viviendo sola. ¿Para qué estás ahorrando siquiera? Sus palabras dolieron más de lo que deberían. Tragué el nudo en mi garganta y me obligué a mantener la calma. Estoy ahorrando para mi futuro, papá. Para cosas que quiero, no puedo simplemente soltar ese tipo de dinero en... Y luego vino la parte que realmente me afectó. Suspiró, negó con la cabeza y murmuró, sabes, a veces eres tan egoísta, Después de todo lo que he hecho por ti. Me quedé sentada allí, atónita. ¿Todo lo que él había hecho por mí? ¿Cómo qué? ¿Ofrecer un ánimo vago desde la barrera mientras luchaba con uñas y dientes por todo lo que tengo? ¿Gastando el dinero que mamá dejó sin pensarlo 2 veces? Esa noche, salí de su casa sintiendo que algo dentro de mí cambiaba. Un cansancio que iba más allá de la decepción habitual. Era como una presa rompiéndose, dejando que años de resentimiento inundaran todo de una vez. Papá siempre había asumido que, porque lo amaba, siempre estaría ahí para rescatarlo, sin hacer preguntas. Pero por primera vez, comencé a preguntarme qué pasaría si simplemente dijera que no. No supe de mi papá durante unas semanas después de esa conversación y, honestamente, disfruté del silencio. Sin viajes de culpa, sin comentarios pasivo-agresivos, solo paz. Pero, por supuesto, eso no podía durar para siempre. Empezó con pequeñas cosas, llamadas perdidas, mensajes de texto vagos.
Oye, niño, hablemos. Necesitamos aclarar las cosas. Cada uno cuidadosamente redactado para sonar inocente, pero yo sabía mejor. Él quería algo, y yo no tenía prisa por dárselo. Finalmente, renunció a la sutileza y apareció en mi departamento sin previo aviso. Estaba en medio de una reunión por Zoom cuando escuché el insistente golpeteo en mi puerta. Me puse en silencio, miré por el ojo de la cerradura y suspiré. Ahí estaba, parado con su postura habitual de autoimportancia, como si fuera dueño del lugar. Abrí la puerta un hueco. Papá, estoy trabajando. Sonrió como si no hubiera pasado nada. Siempre estás trabajando, ¿No puedes tomarte un descanso para tu viejo? Debí haber cerrado la puerta en ese mismo momento, pero alguna parte de mí, quizás el hábito, quizás la culpa, lo dejó entrar. Caminó directamente hacia mi sofá y se dejó caer como si perteneciera allí, mirando alrededor como si estuviera evaluando el lugar. Bonito, veo que tu trabajo te trata bien. Me senté frente a él, con los brazos cruzados. ¿Qué quieres, papá? Su rostro se oscureció, dejando caer el acto de ser despreocupado como una máscara. Estaba pensando en lo que dijiste, sobre cómo estás ahorrando para tu futuro y todo eso. Me preparé, y, bueno, lo entiendo, continuó, tienes tu vida de qué pensar. Pero yo también, la jubilación no es barata, y no me queda mucho en ahorros. Sabes, tu madre siempre dijo que nos cuidaríamos mutuamente. Apreté la mandíbula, te cuidaste a ti mismo, papá, mamá nos cuidó a nosotros. Hay una diferencia. Sus ojos se entrecerraron, pero lo desestimó como si no importara. Mira, seré directo contigo. Necesito algo de ayuda, no para el crucero, olvídate de eso. Pero, las cosas se están poniendo un poco difíciles. Difíciles, claro, traducción, gasté mis ahorros y necesito un rescate. Suspiré, frotándome las sienes. Papá, no puedo simplemente darte dinero cada vez que tienes problemas. Eres mi hija, replicó, una chispa de irritación rompiendo en su voz. Eso es lo que hace la familia, Tomé una respiración profunda, tratando de mantenerme calmada. La familia se ayuda mutuamente, sí, pero se supone que debe ser mutuo. ¿Cuándo has estado ahí para mí cuando necesité ayuda? Eso tocó un nervio, su rostro se sonrojó, pero en lugar de admitir algo, cambió de táctica. ¿Crees que eres mejor que yo, no? Solo porque tienes un trabajo elegante y un departamento. Olvidas que te cría a ti. Me levanté, señalando la puerta. No me criaste tú, papá. Lo hizo mamá. Y si solo estás aquí para hacerme sentir culpable, puedes irte. Él también se puso de pie, su rostro endureciéndose en algo más frío y enojado. Está bien, sé egoísta, Emily, pero no vengas llorando a mí cuando termine sola. No respondí, simplemente mantuve la puerta abierta y esperé. Después de unos segundos tensos, él salió furioso, cerrando la puerta de golpe detrás de sí. Pensé que eso sería el final. Me equivoqué. La escalada. Unos días después, recibí una llamada de la tía Carol, la hermana mayor de mi papá. No éramos particularmente cercanas, así que me sorprendió escuchar de ella. Cariño, tu papá está pasando por un momento difícil, comenzó, su voz goteando esa preocupación forzada que siempre me molestaba. Me contó lo que pasó entre ustedes dos. Rodé los ojos. ¿Me dijo que me pidió que soltara $25,000 para un crucero? Ella hizo una pausa. Bueno, no, pero... La interrumpí. Entonces, no me contó toda la historia, ¿verdad? Suspiró dramáticamente. Emily, sabes que no le queda mucho. Y es familia. Es tu responsabilidad ayudarlo. No pude evitar reírme amargamente. Tía Carol, él es un hombre adulto que ha tomado sus propias decisiones. ¿Por qué de repente soy yo la responsable de arreglar sus errores? Ella dudó, y supe que no tenía una respuesta. Solo, piénsalo, dijo, antes de colgar. No se detuvo ahí. De repente, parientes lejanos con los que no había hablado en años comenzaron a ponerse en contacto. Primos, tíos, incluso algunos de los viejos amigos de mi papá. Todos tenían el mismo mensaje: ¿por qué no estás ayudando a tu papá? Era como si él hubiera lanzado una campaña de relaciones públicas a gran escala contra mí. Bloqueé números, ignoré mensajes, pero el daño estaba hecho. Cada llamada me minaba, haciéndome cuestionar si estaba siendo demasiado dura, demasiado terca. Entonces, una noche, vi algo que hizo que mi sangre hirviera. Estaba desplazándome por las redes sociales cuando me encontré con una publicación de mi papá. Era un largo y lamentable desahogo sobre cómo su única hija lo había abandonado en su momento de necesidad, y cómo él había renunciado a todo para darme una buena vida. Los comentarios estaban llenos de simpatía. Te mereces algo mejor, Jim. Algunos hijos olvidan quién los crió. Lo lamentarás cuando ya no estés. Miré la pantalla, temblando de ira.
Estaba interpretando perfectamente al víctima, retorciendo la realidad para hacerse ver como el mártir y a mí como la villana desagradecida. Supe entonces que no podía simplemente sentarme y dejar que él controlara la narrativa. Tomando el control, empecé poco a poco, haciendo saber la verdad a la gente, de manera silenciosa pero firme. Cuando los parientes se ponían en contacto, les contaba exactamente lo que había pasado, cómo mi papá había malgastado sus ahorros y esperaba que yo limpiara el desastre. Algunos escuchaban, otros no, pero podía sentir que la marea estaba cambiando. Luego, un día, recibí una llamada de mi papá mismo. Su voz estaba atenuada, casi cautelosa. Hola, niña, quizás me pasé con todo eso de las redes sociales. Me quedé en silencio. Suspiró profundamente. Mira, yo, solo pensaba que entenderías, ¿sabes? Que querrías ayudarme. Exhalé lentamente. Te he ayudado, papá, una y otra vez, pero no tienes derecho a hacerme sentir culpable por arruinarme financieramente por ti. No discutió. Por una vez, simplemente escuchó. Quizás es hora de que resuelvas las cosas por ti mismo, añadí. No eres mi responsabilidad. Hubo una larga pausa y luego murmuró, sí, quizás. No fue una disculpa, pero estuvo lo suficientemente cerca. Por primera vez en años, sentí que estaba reclamando el control, no solo de mis finanzas, sino de mi vida. No supe de mi papá durante unas semanas después de esa conversación y, honestamente, disfruté del silencio. Sin viajes de culpa, sin comentarios pasivo-agresivos, solo paz. Pero, por supuesto, eso no podía durar para siempre. La escalada. Unos días después, recibí una llamada de la tía Carol, la hermana mayor de mi papá. No éramos particularmente cercanas, así que me sorprendió escuchar de ella. Cariño, tu papá está pasando por un momento difícil, comenzó, su voz goteando esa preocupación forzada que siempre me molestaba. Me contó lo que pasó entre ustedes dos. Rodé los ojos. Me dijo que me pidió que soltara $25,000 para un crucero. Ella hizo una pausa. Bueno, no, pero... La interrumpí. Entonces, no me contó toda la historia, ¿verdad? Suspiró dramáticamente. Emily, sabes que no le queda mucho. Y es familia. Es tu responsabilidad ayudarlo. No pude evitar reírme amargamente. Tía Carol, él es un hombre adulto que ha tomado sus propias decisiones. ¿Por qué de repente soy yo la responsable de arreglar sus errores? Ella dudó, y supe que no tenía una respuesta. Solo, piénsalo, dijo, antes de colgar. No se detuvo ahí. De repente, parientes lejanos con los que no había hablado en años comenzaron a ponerse en contacto. Primos, tíos, incluso algunos de los viejos amigos de mi papá. Todos tenían el mismo mensaje. ¿Por qué no estás ayudando a tu papá? Era como si él hubiera lanzado una campaña de relaciones públicas a gran escala contra mí. Bloqueé números, ignoré mensajes, pero el daño estaba hecho. Cada llamada me minaba, haciéndome cuestionar si estaba siendo demasiado dura, demasiado terca. Entonces, una noche, vi algo que hizo que mi sangre hirviera. Estaba desplazándome por las redes sociales cuando me encontré con una publicación de mi papá. Era un largo y lamentable desahogo sobre cómo su única hija lo había abandonado en su momento de necesidad, y cómo él había renunciado a todo para darme una buena vida. Los comentarios estaban llenos de simpatía. Te mereces algo mejor, Jim. Algunos hijos olvidan quién los crió. Lo lamentarás cuando ya no estés. Miré la pantalla, temblando de ira. Estaba interpretando perfectamente al víctima, retorciendo la realidad para hacerse ver como el mártir y a mí como la villana desagradecida. Supe entonces que no podía simplemente sentarme y dejar que él controlara la narrativa. Tomando el control, empecé poco a poco, haciendo saber la verdad a la gente, de manera silenciosa pero firme. Cuando los parientes se ponían en contacto, les contaba exactamente lo que había pasado, cómo mi papá había malgastado sus ahorros y esperaba que yo limpiara el desastre. Algunos escuchaban, otros no, pero podía sentir que la marea estaba cambiando. Luego, un día, recibí una llamada de mi papá mismo. Su voz estaba atenuada, casi cautelosa. Hola, niña, quizás me pasé con todo eso de las redes sociales. Me quedé en silencio. Suspiró profundamente. Mira, yo, solo pensaba que entenderías, ¿sabes? Que querrías ayudarme. Exhalé lentamente. Te he ayudado, papá, una y otra vez. Pero no tienes derecho a hacerme sentir culpable por arruinarme financieramente por ti. No discutió. Por una vez, simplemente escuchó. Quizás es hora de que resuelvas las cosas por ti mismo, añadí. No eres mi responsabilidad. Hubo una larga pausa y luego murmuró, sí, quizás. No fue una disculpa, pero estuvo lo suficientemente cerca. Por primera vez en años, sentí que estaba reclamando el control, no solo de mis finanzas, sino de mi vida. La escalada continua.
Pasaron una semana sin una palabra de mi papá. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Después de la publicación en las redes sociales y el chantaje emocional de la familia, esperaba que continuara presionando, pero en cambio, desapareció. Sin mensajes de texto, sin llamadas, nada. Al principio, sentí alivio, como si finalmente hubiera ganado. Pero en el fondo, sabía mejor. Mi papá nunca se alejaba con las manos vacías. Y luego, justo cuando empezaba a bajar la guardia, volvió con toda su fuerza. Estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente, lo dejaría ir al buzón de voz, pero algo me dijo que contestara. Emily, soy tu papá. Su voz sonaba diferente, tensa, tal vez incluso desesperada. Suspiré. ¿Qué quieres, papá? Escucha, yo necesito verte. Es importante. Dudé, parte de mí quería colgar, pero la curiosidad ganó. Está bien, pero no te voy a dar dinero. Solo necesito hablar, dijo, y luego colgó antes de que pudiera cambiar de opinión. Acepté reunirme con él en una cafetería local, el mismo lugar donde solía llevarme cuando era niña, cuando las cosas eran más sencillas, cuando realmente le importaba, o al menos, lo fingía. Cuando entré, apenas lo reconocí. Se veía agotado, más delgado que antes, y no había bravata en sus ojos. Solo cansancio. Me senté frente a él, con los brazos cruzados. Está bien, habla. Se movió incómodamente en su asiento, frotándose las manos. Emily, la cagué. Lo miré, esperando. Sí, la caguaste. Tragó saliva. Yo, perdí todo. Su voz se quebró ligeramente, pero no estaba segura si era genuino u otra actuación. La casa se fue, el coche. Pedí dinero pensando que podría pagarlo, pero se salió de control. Me recosté en mi silla, el pecho apretándose. ¿Y pensaste que me sacarías otra vez? Negó la cabeza rápidamente. No, solo quería decir que lo siento. Parpadeé. Eso fue inesperado. No debería haberte pedido ese crucero, continuó. No debería haber esperado que lo arreglaras todo. Solo, no sé cómo vivir sin que alguien se cuide de mí. Esa fue probablemente la cosa más honesta que había dicho. Quise sentir lástima por él. Realmente lo hice, pero años de manipulación y chantaje emocional me habían endurecido. Papá, dije en voz baja, te quiero, pero no puedo seguir haciendo esto. Miró hacia arriba, ojos suplicantes. Lo sé, no te estoy pidiendo que lo hagas. Mentiroso. Saqué un papel doblado de mi bolso y lo deslicé por la mesa. Aquí, encontré algunos departamentos asequibles que ofrecen asistencia financiera. Tendrás que trabajar, pero es un comienzo. Lo miró el papel como si fuera un objeto extranjero. No vas a ayudarme. Te estoy ayudando, dije firmemente. Te estoy ayudando a ayudarte a ti mismo. Su mandíbula se apretó. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a dejar que tu viejo se pudra? Suspiré, sacudiendo la cabeza. No, papá, te estoy dando las herramientas para que te mantengas por tus propios medios. Algo que deberías haber hecho hace mucho tiempo. Por un momento, pensé que podría aceptarlo realmente. Vi los engranajes girando en su cabeza, el peso de su realidad asentándose. Pero luego, de repente, volvió a ser el viejo James. Empujó el papel a un lado, su rostro oscureciéndose. ¿Crees que eres mejor que yo, no? Sentada ahí con tu ropa elegante, actuando como si lo tuvieras todo resuelto. Sentí una punzada de decepción, pero no sorpresa. No, papá, simplemente crecí. Resopló, poniéndose de pie abruptamente. Bueno, no vengas llorando a mí cuando te dé cuenta de que el dinero no puede comprar la felicidad, Emily. Miré su mirada, mi voz firme. No necesito dinero para comprar la felicidad, papá. Solo necesito paz. Salió de la cafetería, y por primera vez en mi vida, lo dejé ir sin perseguirlo. El punto de inflexión. Una semana después, recibí otra llamada. Esta vez, no era él, era la tía Carol. Emily, tu papá ha estado quedándose en mi sofá. No está bien. Cerré los ojos, sintiendo esa culpa familiar que volvía a aparecer. Le di opciones, Carol. No las quiso. Ella suspiró. Lo sé, pero finalmente está listo para escuchar. Dudé, mi corazón luchando con mi mente. ¿Puedes hablar con él una vez más? Preguntó. Con reluctancia, acepté. Cuando llegué a casa de Carol, papá se veía aún peor que antes. No dijo mucho, solo asintió cuando entré. Carol nos dio espacio, y por un largo momento, nos sentamos en silencio. Finalmente, aclaró la garganta. Miré esos departamentos que me diste. Alcancé una ceja. Sí, asintió lentamente. No están mal. Casi sonreí. No lo están. Creo que voy a intentarlo, murmuró. No va a ser fácil, pero, tal vez tienes razón. Tal vez necesito resolver las cosas. Un alivio me invadió, pero mantuve mi voz serena. Estoy orgullosa de ti, papá. Se rió secamente. Primera vez para todo, ¿eh?
Esa noche, salí de la casa de Carol sintiendo algo que no había sentido en años, esperanza. Tal vez esta vez realmente cambiaría. Tal vez no, pero sabía una cosa con certeza. Había hecho todo lo que podía. El resto dependía de él. 6 meses después. Han pasado 6 meses desde esa noche en casa de la tía Carol, y la vida ha sido pacífica. Papá terminó mudándose a uno de los departamentos asequibles que encontré para él. Lo ayudé a llenar los papeles, pero después de eso, dejé claro, esta era su responsabilidad ahora. No más rescates, no más rescates. Tenía que resolverlo por sí mismo. Al principio, resistió, por supuesto. Hubo muchos intentos a medias para atraerme de nuevo, mensajes de texto sobre lo difícil que era, llamadas sobre cómo los vecinos eran demasiado ruidosos o el trabajo que encontró en la ferretería era por debajo de él. Cada vez, le recordaba que tenía opciones y lo dejaba así. Eventualmente, las quejas disminuyeron y sucedió algo increíble. Empezó a cuidarse a sí mismo. Escuché de Carol que iba a trabajar regularmente, incluso haciendo amigos con algunos de sus compañeros de trabajo. No era glamuroso, pero era un trabajo, y por primera vez en mucho tiempo, no dependía de que alguien más pagara su camino. Una tarde, recibí un mensaje de él que simplemente decía, gracias, por no rendirte conmigo. No fue mucho, pero lo significó todo. En cuanto a mí, finalmente comencé a enfocarme en las cosas que importaban. Con el peso de sus expectativas fuera de mis hombros, me volví a mi carrera y hasta empecé a salir de nuevo, algo para lo que no tenía la capacidad emocional en años. Hice un viaje a Europa, el que siempre había soñado pero nunca prioricé porque estaba demasiado ocupada preocupándome por papá. Caminando por las calles de París, tomando un café en un pequeño café cerca del Sena, me di cuenta de algo. Había pasado tanta parte de mi vida tratando de ser la hija que él quería que olvidé ser la mujer que quería ser. Y me gustaba ella. No mucho después de regresar, papá me invitó a cenar en su nuevo lugar. No estaba segura de qué esperar, pero acepté. Cuando llegué, me sorprendió ver que el lugar estaba decente. No era lujoso, pero estaba limpio, modesto y, lo más sorprendente de todo, cómodo. Incluso había cocinado espaguetis, su antiguo favorito. Tuve que buscar en Google la mitad de los ingredientes, admitió avergonzado, rascándose la nuca. Pero es comestible. Me reí, sentándome en la pequeña mesa. Se ve bien, papá. Durante la cena, hablamos, no de dinero, no de responsabilidades, sino de la vida. Me contó sobre los clientes regulares de su tienda, cómo estaba tratando de presupuestar mejor, e incluso mencionó inscribirse en un curso de alfabetización financiera. Pude ver que todavía se estaba acostumbrando a mantenerse por sí mismo, pero por primera vez en años, vi algo en él que no había visto antes, humildad. Antes de irme, dudó en la puerta. Escucha, aclaró la garganta. Sé que no fui el mejor papá. Te fallé muchas veces, pero espero que sepas que estoy intentando. Asentí, sintiendo un nudo en mi garganta. Lo sé, papá. Y por una vez, realmente lo creí. Caminando hacia mi auto, me di cuenta de que, aunque las cosas nunca serían perfectas entre nosotros, no tenían que serlo. Había establecido mis límites y él finalmente, empezó a respetarlos. Y eso fue suficiente. Un año después, me encontraba en mi cocina, removiendo una olla de pasta cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de papá. Me ascendieron a gerente de piso hoy. No lo puedo creer. ¿Cena para celebrar? Sonreí, sacudiendo la cabeza. Hace un año, la idea de que él mantuviera un trabajo, y mucho menos recibiera un ascenso, habría sido ridícula. Pero aquí estábamos. Felicidades, papá, hagámoslo, respondí. Al dejar mi teléfono, me di cuenta de cuánto había cambiado, no solo con él, sino conmigo misma. Ya no sentía el aplastante peso de la responsabilidad por sus decisiones. Ahora tenía mi propia vida, amigos, pasatiempos, incluso una nueva relación que no estaba construida sobre arreglar a alguien. Papá estaba aprendiendo a mantenerse por sí mismo, y yo también. Más tarde esa noche, mientras chocábamos nuestras copas en la cena, él sonrió. Supongo que tenías razón, Sonreí, normalmente lo tengo. Ambos reímos y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió fácil.